Es verdad que nos ha tocado vivir en tiempos difíciles, porque vemos a muchas personas que caminan sin temor de Dios, no tienen respeto de las cosas de Dios y pecan, hacen cosas ocultas y participan en los cultos. Hacen sus inmundicias y tocan los instrumentos. Nos ha tocado vivir esa generación donde muchos han perdido el temor de Dios. Y en el mundo vemos, y aún dentro de la iglesia, por esa condición, vemos a muchas personas con ansiedades, con vacíos en su alma, con falta de esperanza. Gloria al Señor. Y el mundo está rodeado de crisis, está rodeado de enfermedades, de plagas, de violencias. Así está el mundo. La maldad se ha multiplicado en gran manera. Y eso es una de las señales antes de la venida de Cristo. Y hay una confusión espiritual terrible, donde se han levantado falsos profetas, falsos maestros, y eso también es una señal antes de la venida de Cristo, que viviremos un tiempo de apostasía, y todo esto va a ir aumentando cada día. Alabado sea el Señor. Y ese tiempo le ha tocado vivir a la iglesia. Pero en medio de todo esto, la iglesia vive confiado en el Señor, sabiendo que Él viene por segunda vez a la tierra. ¡Aleluya! Porque el creyente no mira solamente lo que sucede a su alrededor, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en nuestro ámbito social, en nuestro ámbito político, sino que el creyente levanta sus ojos hacia las promesas del cielo. El creyente vive mirando lo que Dios ha prometido. Cristo vive para siempre. ¿Puede darle palmas al Señor? Y esa promesa no es una promesa de hombre, no es una invención de un profeta o de un apóstol o de un pastor o de un líder religioso. La promesa que el Señor vuelve por segunda vez a la tierra es una promesa que lo ha dado nuestro mismo Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos a ver el Evangelio de San Juan, abra su Biblia y nos vamos al capítulo 14. Vamos al capítulo 14 y vamos a leer el verso 2 y el verso 3. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Mira lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El verso 2 dice: en la casa de mi Padre, ¿qué dijo? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Subraya esas partes, porque ahí se ve la promesa del Señor de volver
por su iglesia. Dice ahí: voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa gloriosa, maravillosa, poderosa. La Biblia nos da a conocer que Cristo vino por primera vez a la tierra para poner su vida en expiación. Vino para morir por el pecador. Para eso vino el Señor por primera vez, para morir por nuestros pecados, pero también para resucitar al tercer día, para levantarse de entre los muertos y luego ascender al cielo y sentarse a la diestra del trono de Dios. Y Él es el que prometió ahora que va a volver por segunda vez a la tierra. Es la promesa del Señor. Cristo vive. Por eso aquí el apóstol San Pablo, escribiéndole inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, en esos tiempos estaban pasando por momentos de persecución, por momentos muy duros. La persecución era hasta la muerte. Muchos eran muertos por causa de su fe que habían depositado en Jesucristo. Y es ahí donde el Espíritu Santo, usando la vida del apóstol Pablo, los escribe para consolarlos, porque posiblemente ellos estarían preocupados por todos aquellos hermanos que estaban muriendo a causa de esa persecución, por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Entonces aquí Él les enseña que no deberían estar tristes como aquellas personas que mueren sin esperanza. ¿Quién es esa persona que muere sin esperanza? Es aquella persona que muere pecando, adulterando, fornicando, en la droga, en la brujería, en la hechicería, y se muere así. Porque la esperanza lo tenemos mientras que estamos en vida. Y el apóstol les escribe a ellos, les da ese conocimiento, porque le estaba diciendo que la muerte en Cristo es algo poderoso, es algo maravilloso, porque va a venir un día donde ellos, los que murieron en Cristo, resucitarán primero. Y luego nosotros, dice, los creyentes, los que estamos vivos, seremos también arrebatados para recibir al Señor en el aire. Cristo vive para siempre. Por eso que hoy proclamamos con fe, con autoridad, con convicción, que Cristo viene. Y esa es la esperanza que sostiene a la iglesia. Cristo viene por segunda vez a la tierra. Aleluya. Y esa promesa es una promesa segura. Por eso que aquí estamos viendo que la esperanza del creyente no está basada en palabras humanas, está basada en la palabra de Dios.
Gloria a Cristo. Jesús no dijo, tal vez vendré, quizás vendré, posiblemente volveré. No, aquí vemos que Jesús dijo, gloria al Señor, vendré otra vez. Y si Cristo lo prometió, entonces lo va a cumplir. Le prometió y le dijo a sus discípulos que Él se iba a levantar al tercer día. Derribarán este templo, pero al tercer día lo va a levantar. En todo momento Él le prometió a sus discípulos que Él iba a resucitar de entre los muertos al tercer día. Y así fue. Vinieron los testimonios de María a los discípulos que Cristo había resucitado. Luego 2 que estaban camino a Emaús, que vinieron a dar testimonio de que Cristo había resucitado y que ellos habían hablado con Él. Finalmente dice la palabra que se apareció a todos sus discípulos cuando ellos estaban reunidos. Cristo vive para siempre. Esa es la promesa del Señor. Y lo que Él promete lo cumple. Porque Él y el Padre son uno. Gloria a Dios. Y cuando nosotros nos vamos a ver el Antiguo Testamento, el libro de Números. A ver, vamos por un momento a Números, al capítulo 23. Aleluya. Nos vamos a Números, al Antiguo Testamento. Dice ahí la palabra. Voy a leer Números 23, verso 19. ¿Lo tiene? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Pregunta: Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Mis amados hermanos, los hombres pueden fallar a sus promesas, pueden fallar a sus palabras, a sus pactos. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que Dios nunca falla. Lo que Él dice lo va a ejecutar. No hay que dudar, porque todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Él dijo que una virgen iba a concebir y dar a luz un niño, y que su nombre será llamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo dijo y lo cumplió. Se cumplió. Él dijo que Jesucristo era varón de dolores, experimentado en quebranto, que iba a poner su vida en expiación por los pecados de muchos. Lo dijo y lo cumplió. Cristo fue llevado al matadero. Dijo que Cristo iba a resucitar al tercer día. Lo dijo y lo cumplió. Y ahora vuelve a decir que Él vuelve por segunda vez a la tierra. Esta es una promesa segura. Gloria a Dios. Por eso mira lo que dice el libro de los Hechos. Cuando Cristo se iba al cielo y los ángeles daban testimonio. Vámonos al capítulo 1 del libro de los Hechos y vamos a ver
el verso 11. Hechos, capítulo 1, versículo 11. Los cuales también le dijeron: varones galileos, o sea, los ángeles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque dice que se aparecieron dos ángeles cuando le tapó, le ocultó las nubes al Señor cuando se iba, ya estaba ascendiendo. Y los ángeles le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso quiere decir que la iglesia no está esperando a otro Salvador. No. ¿A quién espera la iglesia? Al mismo Jesús, al que murió, al que resucitó, al que ascendió a la diestra del trono de Dios, a la gloria del Padre. Y aunque el mundo se burle, porque el mundo cuando nos escucha hablar de estas cosas se burlan, nos tildan de ignorantes, nos tildan de personas engañadas. Y aunque muchos vivan indiferentes a este llamado, a esta advertencia, que Cristo vuelve por segunda vez, y por ahí se han levantado otros que dicen que Cristo no viene, que eso es un engaño, que eso es una mentira. Pero la Biblia nos está diciendo que esta promesa está firme, está vigente. La promesa de que Cristo viene pronto. Y señales hay. Señales hay. Por eso cuando hablamos de que Cristo viene, estamos hablando de una esperanza que consuela. Por eso en el verso 13, volviendo a Tesalonicenses, a primera de Tesalonicenses, al capítulo 4, verso 13, dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nos está diciendo que no debemos entristecernos como los otros dicen que no tienen esperanza. Es verdad que estamos en este mundo, y en este mundo va a haber momentos que vamos a llorar, va a haber momentos que vamos a sufrir, como sufrieron los apóstoles: persecuciones, amenazas. Les desheredaban de sus bienes, y vamos a pasar por esos momentos, momentos de tristeza, momentos de dolor. Pero en medio de toda esa situación, nosotros no lloramos como llora el mundo. Cristo vive para siempre. ¿Y por qué no lloramos como llora el mundo? Porque nosotros sabemos que Cristo murió, pero resucitó, se levantó de entre los muertos. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios le levantó de entre los muertos, y Él mismo lo dijo: a mí nadie me quita la vida, porque yo tengo poder, dijo Jesús, para ponerlo, y tengo poder para volverlo a tomar. Puede darle palmas al Señor de la gloria.
Por eso nosotros no lloramos sin esperanza. Nosotros sabemos que es la gloria de Dios, que es la gloria del Padre, lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo y lo que Dios hará, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El verso 14 dice, mira lo que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, aquí vemos que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra esperanza. Ahí está garantizado. Por eso la muerte no tiene la última palabra. El cementerio no puede retener a los redimidos, porque nos vamos a levantar con cuerpos glorificados. ¿Cuántos dan palmas al que vive? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Esto es maravilloso, hermano. Por eso la gente dice que tienen esto tan locos. Le han lavado la cabeza. Es que ellos no saben que nosotros vivimos bajo esta esperanza gloriosa, que no es una promesa de hombre, sino es una promesa de Dios. El verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice? Léalo fuerte. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí la palabra nos está presentando una esperanza gloriosa, una esperanza maravillosa, una esperanza sobrenatural. Nos está diciendo que los muertos en Cristo no están perdidos. No, nos está hablando, gloria al nombre del Señor. Nos está diciendo que los muertos en Cristo también están en la promesa del Señor. ¿Cómo no darle gloria al Padre, hermano? Esto no conoce el mundo. El mundo conoce promesas humanas, promesas de hombres, pero nosotros conocemos la promesa de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso aquí el apóstol San Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, y el Espíritu nos habla en esta hora a través de la palabra y nos dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos. No se muerdan entre ustedes. No se sepulten entre ustedes por algún error, por alguna situación, por algún desánimo, sino que dice: aliéntense. No se muerdan entre ustedes. Anímense. Porque Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y cuando usted ve a un hermano cansado, desanimado, desalentado, aleluya, recuérdale esta promesa. Recuérdale, dile: hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué valle estás atravesando? ¿Por qué te sientes cansado? ¿Por qué te sientes desanimado? Recuérdale y dile: Cristo viene. Cristo viene. Recuérdale. Aun cuando tu familia esté pasando por algún valle de dolor,
por algún valle de muerte, por una situación muy amarga, recuérdale y dile: Cristo viene. Cristo viene. Aleluya. Y cuando la iglesia esté pasando por alguna prueba, por alguna persecución, por alguna presión del mundo y del diablo, y hay una fuerza demoníaca, recuérdale y dile: Cristo viene. No te desanimes, Cristo viene. Porque hay momentos que la iglesia pasa por momentos duros, por momentos difíciles. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos pasado por momentos terribles? Yo estuve en una campaña donde se estaba dando la palabra en una plaza, y de un momento a otro salió una turba con cohetes, con banda de música, con un toro allá por la sierra, que acostumbran usar esos toros que están llenos de cohetes, y adelante encabezando un líder religioso, enemigo de la predicación del evangelio. Cómo levantó a la turba de personas y se vinieron contra nosotros. No les interesaba si hay niños, si pudieran ser quemados, nada. Llegaron hasta el escenario que se había levantado como un altar, lo levantaron al hombro y querían llevarnos y botarnos a un lugar que se llama Rondos, donde era un precipicio, donde era un lugar donde la gente se suicidaba. ¿Y cómo nos levantaron en hombros? Como un papel nos levantaron a todos que estábamos ahí en ese escenario. Y otros tiraban palo y golpeaban por aquí y golpeaban por el otro lado. Mi esposa con un poncho trataba de cubrir a mis hijos para que los cohetes y todas esas municiones, esa pólvora, no les haga daño. Y los hermanos por aquí y los hermanos por allá. Y en medio de esa presión diabólica, satánica, el Señor nos fortalecía. Nos animábamos los unos a los otros. Tranquilos, hermanos, Cristo viene. Cristo viene. Y el Espíritu Santo en ese momento descendió y empezábamos a hablar en lenguas. Y el fuego de Dios, el poder de Dios descendió en ese momento. Esa gente se quedaron quietos. Era una turba. Nosotros éramos un pequeño puñado de creyentes en ese lugar. Y esa plaza se había llenado de gente impía, de gente pecadora, de gente religiosa que quiere tener su religión, pero con pecado, con borrachera, con fornicación, con brujería. Y se quedaron quietos y bajamos. Y el Espíritu Santo, y nos dirigimos al templo. Y cuando llegamos al templo, declarábamos que Cristo viene, que tenemos que seguir adelante. Y para sorpresa nuestra, en medio de esa turba y de persecución y de amenaza, mucha gente inconversa llegaba al templo en esa hora diciendo: quiero entregarle mi vida a Cristo. Y Kashabalaya, Ukabukatibajea, Cristo vive, Cristo vive. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso hablar de la venida de Cristo es hablar de la consolación, pero también es hablar de la santidad. Gloria a Dios. Porque la venida de Cristo no solamente nos trae consolación, sino que también nos prepara. Nos prepara. Porque no podemos decir que estamos esperando al Señor y vivir como si nunca Él va a volver.
La iglesia no puede vivir así. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo vuelvo a repetir. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, la esperanza verdadera produce limpieza espiritual. Eso es lo que produce. Eso quiere decir que el que está esperando en Cristo, ¿qué debe hacer? Debe apartarse del pecado, debe apartarse del adulterio, tiene que apartarse de la fornicación, tiene que apartarse de la mentira, de la droga, de la hechicería, de la pornografía. Tiene que apartarse, tiene que cuidar su corazón, tiene que aprender a vivir en obediencia a la palabra del Señor. Por eso el libro de Hebreos, el capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo vuelvo a repetir. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que Cristo viene por una iglesia santa, limpia, preparada, llena del Espíritu de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Por eso en el Evangelio de San Mateo, allá en el capítulo 24, verso 44 dice: por tanto también vosotros estad preparados. ¿Qué dice? Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aleluya. O sea, nadie sabe el día ni la hora. Nadie lo sabe. Aleluya. Por eso no debemos dejar de prepararnos, estar preparados. No, me voy a prepararme mañana, no, el otro mes. No, hay que estar preparado. Por eso la Biblia nos habla, allá en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, nos habla de las 10 vírgenes, de 5 prudentes, de 5 insensatas. Ahí nos da una enseñanza profunda y poderosa. Y a través de esa parábola se nos da a conocer que no basta tener apariencia religiosa, sino que se necesita tener aceite en la lámpara. La iglesia necesita tener aceite. La iglesia necesita tener oración. La iglesia necesita la palabra de Dios. La iglesia necesita vivir en santidad. La iglesia necesita vivir en el fuego del Espíritu Santo. Oh, gloria al nombre del Señor. Cristo viene pronto, hermanos. La pregunta es: ¿tu lámpara está encendida? Póngase de pie en el nombre de Jesús. Ahí nos quedamos, puestos de pie. Oh, mi alma alaba al Señor. Cristo vive para siempre. Por eso que esta esperanza nos impulsa a predicar cada día, porque no hay tiempo que perder. Las almas se están perdiendo. Levante su mano, iglesia. Levante su mano. Cristo viene. La iglesia no puede quedarse callada. El tiempo es corto. Las almas se están perdiendo. Hay un llamado urgente. No podemos callar. Por eso Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Oh, mi alma te alaba, Señor. Usted ha escuchado la palabra. Y si usted quiere una oración, ahí donde está, di: pastor, ore por mí. Y el que quiere la oración, levante su mano bien alto.
Y que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, que Dios los bendiga, Dios bendiga todas las manos que se levantan.